¿Te has preguntado alguna vez por qué en el español es necesario conocer la diferencia entre hiatos, diptongos o triptongos? Su importancia es fundamental en la división silábica y al mismo tiempo son necesarias para aplicar de forma correcta las reglas de acentuación. Por ello es importante comenzar por saber qué es la sílaba. La sílaba se refiere a cada una de las divisiones fonológicas en la que se divide una palabra, es decir, el conjunto de fonemas que se pronuncian juntas en una sola emisión de voz. De ahí que la letra o conjunto de letras que se pronuncian en un golpe de voz se le llama sílaba. Y en una sílaba por lo menos hay una vocal. Puede haber una o varias consonantes, pero se requiere necesariamente de una vocal porque las palabras están conformadas por una o varias sílabas. Así tenemos monosílabas con una o polisílabas con varias sílabas. En este caso, al dividir las palabras en sílabas, debemos tener presentes tres aspectos fundamentales. El primero de ellos se refiere que el centro de cada sílaba lo constituye una vocal a saber, y que la sílaba puede encontrarse en ella dos o hasta tres vocales juntas, y en esta unión de vocales hay que distinguir muy bien cuáles son las vocales fuertes o abiertas y las vocales débiles o cerradas. Un aspecto que me puede ayudar a considerarlo o a tomar en cuenta cuáles son las vocales fuertes y cerradas se refiere a la apertura de nuestra boca. La A, la E y la O, nosotros abrimos más la boca al momento de su pronunciación y por tanto se les llama abiertas o fuertes, mientras que en las débiles, la I y la U, se les llama cerradas porque no abrimos mucho la boca. Pero en este aspecto consideremos que las vocales fuertes o abiertas sí se pueden dividir en sílabas, porque su nombre lo dice, son fuertes, pueden estar separadas silábicamente hablando. En cambio, las vocales débiles o cerradas no se pueden dividir en sílabas. Están tan débiles que requieren del apoyo de otra vocal, pero hay casos especiales cuando se coloca una tilde en palabras como María o baúl. Ahí sí lleva acento y entonces estamos hablando de que ya la vocal adquiere fuerza y tiene otro sonido. Por tanto, al momento de la unión de vocales, se pueden presentar tres fenómenos diferentes. Uno de ellos se refiere al diptongo, otro es el hiato y el otro es el triptongo. En el triptongo no tengo mayor problema porque es la unión de tres vocales juntas que me dan un solo golpe de voz y que no voy a dividir silábicamente. Sin embargo, en lo que respecta al diptongo, este sí tiene dos vocales juntas, pero representarán un golpe de voz, a diferencia del hiato, que serán dos vocales juntas, pero me va a representar dos golpes de voz. En el diptongo las divido silábicamente, pero en el hiato no. En palabras como dinosaurio, no voy a dividir silábicamente porque tengo una vocal fuerte con una débil o al revés, una débil con una fuerte. Mientras que en el caso de la palabra María tengo una vocal débil acentuada con una vocal fuerte y entonces ambas son fuertes y puedo dividirla silábicamente. Lo mismo ocurre con baúl o bien con una palabra donde tengo puras vocales fuertes como aéreo. En este caso, para marcar bien la diferencia en estas reglas, consideremos que los diptongos son la unión de dos vocales en un solo golpe de voz y existen 14 combinaciones que podrían darse de diptongos. Sin embargo, con que yo ubique los dos casos posibles o las dos fórmulas para aplicarlo, sería suficiente. En el primer caso, tendría yo una vocal abierta con una vocal cerrada o débil y me formaría un diptongo. Y lo podemos observar en palabras como ciencia, como abuelo, como violencia. En este caso, tengo una segunda opción que puede ser una vocal cerrada con otra vocal cerrada, es decir, dos vocales débiles en una palabra como viuda, en palabras como buitre o como ciudad, y entonces tengo también ahí diptongos. Debo tomar en cuenta que la letra Y está, cuando va al final de una palabra, el fonema es de sonido vocálico, o sea, la I,
Por tanto, sí puede formarme un diptongo o triptongo según sea el caso, como en la palabra hoy o ley. Estas son las 14 combinaciones de los diptongos que se pueden dar. Sin embargo, insistimos en que si ubicamos la distinción de la unión de vocales en el caso que se da tanto en diptongos como hiatos, no habría necesidad de memorizar estas 14 combinaciones. Lo que sí debo tomar en cuenta son algunos aspectos importantes. Por ejemplo, en los grupos consonánticos de Keiki, la vocal U es sorda y aquí no se conforma un diptongo ni un triptongo y lo podemos observar en palabras como marquesina, quemar, quinqué o quilate. Esto ocurre también en palabras que tienen sonido como maguey, como guitarra, que la U no tiene sonido y por tanto tampoco estaríamos teniendo un diptongo. Sin embargo, los casos de las sílabas güe, gui, cuando la U es sonora porque tiene diéresis como cigüeña, vergüenza, entonces aquí sí estaríamos formando un diptongo porque ya está teniendo sonido la U y ya no se vuelve sorda como los casos anteriores. En el caso del hiato, este se forma cuando dos vocales están juntas, pero pertenecen a diferentes sílabas. Y si bien también podrían darse con 24 combinaciones para ubicar los hiatos, es importante considerar como dos reglas o dos casos. El primer caso en que puedo formar un hiato es muy sencillo, ubicar una vocal fuerte o abierta con otra vocal fuerte o abierta en palabras como teatro. El otro caso que puede presentarse en un hiato es una vocal abierta, fuerte, con una vocal débil, pero que está acentuada, y lo veíamos en palabras como Raúl, como baúl, como país, como búho. Y en este caso consideremos que los hiatos, por lo general, rompen las reglas de acentuación. Por ejemplo, búho es una palabra grave que termina en vocal. La regla de las graves me dice que todos se van a acentuar siempre y cuando no terminen en N, S o vocal y se encuentre la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Aquí se rompe la regla de acentuación y se da una excepción porque estamos hablando de un hiato. En este caso, lo último que nos falta aprender son los triptongos. Los triptongos son la unión de tres vocales en un solo golpe de voz y pueden darse 4 combinaciones, pero lo importante es que consideremos que se trata de una vocal débil que está en medio, tiene en medio a una vocal fuerte más otra vocal débil o cerrada y me conformará un triptongo, por ejemplo, miau, por ejemplo, limpiáis, y estas serían las 6 posibles combinaciones que hay del triptongo. Solamente son 6 y las podemos encontrar en palabras como estudiáis, confiéis, ya decíamos miau, ya decíamos guau, y entonces esto es fundamental en la división silábica para que nos ayude a aplicar de manera correcta las reglas de acentuación. Esperamos esta información sea de tu utilidad. Muchas gracias.